Hola, buenas. Lo primero que tenemos que saber antes de empezar a hacer un ajuste redox por el método ion-electrón es sacar el número de oxidación de cada elemento y después saber quién se oxida y quién se reduce. Entonces, lo primero, ¿cómo sacamos o cómo calculamos el número de oxidación de un elemento? Tenemos, primero, el estado natural, si los elementos están en estado natural, es decir, por ejemplo, aluminio, carbono, hierro, y estado natural también son los diatómicos, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, por ejemplo, todos ellos tienen número de oxidación cero. Es decir, aluminio 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vale. Después, nos vamos con los óxidos. No se separan, ya veremos esto luego, saber si se separan o no se separan, será útil o lo utilizaremos cuando tengamos que generar esa semirreacción de oxidación o de reducción. Vale, los óxidos entonces no se separa. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a llevar toda esa pieza. Como sabemos que el oxígeno es que obtiene número de oxidación -2, entonces lo sacamos el otro, el compañero, que puede ser un metal o un no metal, por comparación. Es decir, como la molécula es neutra, y en este caso el oxígeno es -2, pues aquí el calcio tiene que ser +2 o está actuando con +2. En este caso, si hay subíndices, decimos, el oxígeno actúa con -2. Como yo tengo dos oxígenos, cada uno con -2, 2 por 2, -4. Así que aquí el azufre está actuando con +4. En este caso, pues muy parecido al del calcio. Si el oxígeno aquí actúa con -2, el nitrógeno con +2. Este otro caso, ¿qué ocurre si el subíndice está en el otro lado? Pues yo tengo aquí un -2, porque el oxígeno no hemos dicho que -2. Y toda esta pieza, incluyendo ese subíndice, tiene que tener una carga +2. Pero como yo tengo dos elementos, dos nitrógenos, si la carga total de esa parte es +2, lo divido entre 2, cada uno de los nitrógenos tiene que estar actuando con +1. ¿Qué ocurre cuando ya tengo subíndices en ambas partes? Pues empiezo siempre con el oxígeno. Cada oxígeno -2, tengo 3, 3 por 2, toda esta carga o toda esa pieza tiene una carga de -6. Y esta parte de aquí tendrá, para que sea neutro, una carga de +6. Como ese +6 yo lo tengo que repartir entre dos aluminios, pues cada aluminio tiene una carga de +3. ¿Sí? Y luego este es muy parecido al primero, -2 más 2, y este -2, cada oxígeno tiene una carga de -2, 2 por 2, -4, carbono +4. Vale, al final, ¿con quién me quedo? Calcio +2, azufre +4, nitrógeno +2, nitrógeno +1, aluminio +3, no la carga global, sino cada uno de ellos, platino +2 y carbono +4. Vale, seguimos. Hidruros. Hidruros de metales. Los hidruros de metales, el hidrógeno actúa con -1, entonces el otro, pues directamente, muy parecido a esto, solo que en lugar de la carga esa del oxígeno era +2, aquí la carga del hidruro, del hidrógeno, va a ser -1. Por ejemplo, de un metal, pues FeH2. Cada hidrógeno actúa con -1, es decir, yo tengo aquí una carga de -2, así que el hierro tiene una carga de +2. ¿Sí? Ya os digo que es muy parecido, entonces no hago más ejemplos. De los no metales, tenemos de los elementos del grupo, bueno, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, boro, arsénico y antimonio, que son los que se llaman metano, borano, arsano, escribano. Todos esos pasa exactamente igual que con los metales, es decir, el carbono aquí tiene una carga -1, entonces, el hidrógeno tiene una carga -1, así que el carbono aquí +4, porque todo esto tiene una carga total de -4. Si cada uno de los hidrógenos, en el caso del amoníaco, tiene una carga de -1, como hay 3 hidrógenos, -3, el nitrógeno +3, el fósforo +3 y el boro +3. Vale. El azufre, aquí los del grupo 16 y 17,
que no sea el agua. El agua, bueno, el agua lo podríamos poner, pero el agua casi también lo podríamos considerar como un óxido. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros hemos cambiado de posición esos elementos. ¿Por qué? Porque ahora aquí el de la derecha, es decir, en este caso azufre, cloro, bromo y teluro, actúan con la carga negativa, es decir, este es -2, -1, -1, -2. Y acordaros lo que decíamos, nos tenemos que acordar de las cargas negativas porque nos dan la tabla periódica. Grupo 17, los de flúor, cloro, bromo, yodo, están a un paso, a una columna de los gases nobles, por eso la negativa es -1. Oxígeno, azufre, selenio, teluro, -2. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, -3. Carbono, silicio, -4. Y el boro, ya no podríamos hacer -5, solo -3. Porque además, acordaos, el boro es del grupo 13, pues -3. ¿Sí? Del carbono y silicio del grupo 14, -4. El azufre, azufre, selenio y teluro, 16, ahí ya no podemos decir -6, no, -2, le faltan 2 para llegar a los gases nobles, es decir, a completar el octeto o la capa. Vale, y en el caso del agua me da igual hablar o tratarlo como si fuera un hidruro de no metal o un óxido, -2, y cada uno de estos hidrógenos, y aquí no lo he puesto, actúa los hidrógenos con +1. ¿De acuerdo? De todas formas, estos, lo más común no es que este hidrógeno cambie de número de oxidación, sino que cambien el cloro, el bromo, el azufre, el selenio, etc. Vale, seguimos con sales binarias. Voy un poco rápido porque esto, bueno, podéis ver las veces que queráis y luego es ir practicando. No hace falta memorizar todo esto porque al final se nos va a ir quedando. Sales binarias. Tenemos que saber el valor del no metal, lo que os acabo de decir, del negativo. Y por contraposición calculamos el metal que tiene, porque las sales binarias es una combinación de metal y no metal. Por ejemplo, el más fácil, cloruro sódico. Decimos, bueno, pues el cloro ya sabemos que es -1, así que el sodio +1. Otro ejemplo, pues sulfuro de plomo 2, que sería PbS. Azufre -2, plomo +2. Con subíndices, ¿qué tendríamos? Borro un poco aquí. Con subíndices tendríamos, por ejemplo, el carburo, por ejemplo, carburo de hierro 3, que sería Fe4C3, ¿sí? Decimos el carburo, -4. 3 por 4, 12. Todo este lado tiene una carga de -12. Y esta pieza tendrá que tener una carga de +12. Si yo cada una de estas cargas +12 lo divido entre 4 hierros, pues tendré cada uno +3. O dicho de otra forma, 3 por 4 más 12 menos 4 por 3 menos 12. Y al final se neutraliza. ¿Estos se separan? Sí, se separan. ¿Cómo los separaríamos? Pues solo, no con los subíndices, solo con cada uno de los elementos. Es decir, yo tendría, si tuviera que sacar de ahí la semireacción de oxidación o de reducción, hierro +3, carbono -4. Los óxidos no, los hidruros normalmente se dejan como hidruros, ¿sí? Hay algunas sustancias que sí se separan, veremos luego poco a poco ejemplos. Las sales sí, siempre. Ácidos oxoácidos, es decir, la combinación de los óxidos de no metales con agua. Por ejemplo, ácido sulfúrico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que, como decía ahí, separar los hidrógenos. ¿Qué quiere decir esto? Ácido sulfúrico, H2SO4. Vale. Nosotros lo que nos vamos a llevar, antes de que aprendamos a separar o a decir la carga, tenemos que aprender a separar. Vale, nosotros nos vamos a llevar esta pieza, es la que aporta la carga negativa, y esta pieza es la que aporta la carga positiva. Cada hidrógeno aquí está actuando con +1, es decir, siempre, todos los ácidos oxoácidos, el hidrógeno está actuando con +1. Entonces yo tengo aquí +1, pues tengo dos hidrógenos, tengo una carga positiva global de +2. Así que toda esta pieza tiene una carga global de -2 o de 2-. Vale. Entonces,
Para sacar rápidamente, quiero separarlo esto antes de nada. Me quedaría H más, no pongo los subíndices de aquí. Y decimos, y de aquí sí, porque me llevo toda esa pieza. Se parece un poco a las reacciones ácido-base que hemos visto. Entonces, toda esa pieza SO4, ¿qué carga tiene? 2 menos. Vale, luego habría que ajustar, aquí tendríamos que poner 2, pero bueno, eso ahora no nos interesa. Bien, ¿cómo sacamos el número de oxidación para un ácido oxoácido? 4 por 2. ¿Por qué por 2? Porque es el número de oxidación del oxígeno. 4 por 2, 8, y le resto el número de hidrógenos. 4 por 2, 8, menos 2, 6. Este azufre está actuando con carga más 6. Vale, voy a poner unos cuantos ejemplos aquí y luego ya pasaríamos a las sales de estos. Por ejemplo, HMnO2, HClO3 y otro H3PO2. Vale, lo hacemos, primero desglosamos, ionizamos, me quedaría la parte del hidrógeno fuera, lo que me interesa sobre todo es que sepáis sacar esto. MnO2, ¿cuántos hidrógenos he eliminado? 1. Si yo separo por aquí, quito un hidrógeno, es decir, quitaría una carga positiva, así que todo esto me queda como carga negativa, menos. De aquí, lo mismo, quito un hidrógeno, entonces me quedaría ClO3 menos. De aquí, quito 3 hidrógenos, entonces me quedaría PO2, 3 menos. Vale, y ahora voy a calcular el número de oxidación del manganeso, del cloro y del fósforo. 2 por 2, 4, menos 1, 3. Pues el manganeso aquí está actuando con más 3. Los de en medio de aquí siempre con la positiva. Aquí nunca va la negativa. 3 por 2, 6, menos 1, 5. Pues el cloro aquí está actuando con más 5. 2 por 2, 4, menos 3, 1. El fósforo está actuando con más 1. Vale, una vez sabemos los ácidos oxoácidos, sus sales provienen de estos aniones. ¿Nos acordamos lo de perico toca el silbato? ¿Sí? O el pico del pato. Vale. Si este es, por ejemplo, 4 por 2, 8, menos 2, 6, y decimos azufre 2, 4, 6 y posoico, si este es el ácido sulfúrico, este sería un sulfato. Si este es el ácido 3, manganoso, manganito. Si este es el ácido clórico, clórico, clorato. Y este sería el ácido orto hipofosforoso, pues el ácido fosfito o ortofosfito, ¿sí? Vale. Hipofosforoso, hipofosfito, vale. Bien, entonces, por ejemplo, una sal, pues tenemos que saber, y truco que habíamos dicho, si yo tengo una sal, por ejemplo, porque pueden estar simplificadas o no, entonces la pregunta del millón, ¿de qué ácido proviene? CaSeO2. Vale, yo sé que se tiene que separar por aquí, esta parte es la positiva, esta parte es la negativa. Bueno, si me dan aquí un elemento del grupo 1 o del grupo 2, como yo tengo la tabla periódica, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, esos son los que tendrían más 1, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, esos serían más 2, he dicho el calcio, esto es más 2. Así que si esto es más 2, esto es menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Que proviene del H2SeO2. Y daría 2 por 2, 4, menos 2, 2. El selenio actúa con más 2. Vale, otra cosa, imaginemos que no es el calcio o ninguno del grupo 1 ni del grupo 2. Por ejemplo, con el hierro. Hierro, y voy a poner la misma. Hombre, si la estructura es la misma, ya nos está indicando que el hierro va a ser más 2, pero vale, imaginemos que no sabemos eso. ¿Qué es lo que hacemos? Truco. Cuando el elemento que tengáis ahí en el medio provenga de números con números de oxidación pares, y esto se puede asimilar a columnas pares,
14, carbono y silicio tienen números pares, -2, -4, 2 y 4. Oxígeno, azufre, selenio y teluro, que están en el grupo 16, tienen también números de oxidación pares, -2, 2, 4, 6. Entonces, si esto es par me refiero a eso, grupo par, va a venir siempre, siempre, siempre la estructura o el esqueleto del ácido oxoácido del que proviene va a ser H2, ese elemento o lo que nos digan aquí, ¿vale? Y entonces, gracias a eso, yo ya puedo sacar este. Aunque no sepa cómo actúa ese hierro. Es decir, yo diría 2 por 2, 4 menos 2. ¿Sí? 2. Vale. Y luego ya lo que me facilita es, si sé eso, sé que esta pieza, el selenio, en este caso sería más 2, toda esta pieza me quedaría 2 por 2, 4, menos 2, más 2. Esta pieza, si yo hago menos 2, 2 por 2, menos 4, me queda menos 2, menos 4 más 2, menos 2. Entonces digo, bueno, pues este hierro a narices tiene que ser hierro 2 más. Otro ejemplo, que contenga subíndices y no en los dos sitios. Por ejemplo, pues aluminio AL, BrO4 y entre paréntesis BrO4, 3. Vale. Lo mismo ocurre si yo provengo en el elemento central de un átomo que está en un grupo impar. Si el grupo es impar, yo voy a tener la estructura, digamos, primigenia, va a ser con un hidrógeno. Es decir, yo ya puedo calcular el bromo, 4 por 2, 8, menos 1, 7. Yo sé aquí que el bromo está actuando con más 7. Y ojo, cuidado, os lo dije, cuidado con los ortos y los metas. Para el fósforo, arsénico, antimonio y boro hay ortos y metas, es decir, puedo construir con uno, estos serían los ortos o lo que sea, es decir, cuando yo tengo un átomo de hidrógeno, estos son los metas, y cuando tengo 3 de hidrógeno son los que llamábamos orto, o a veces no decíamos nada. Si decimos ácido fosfórico, es lo mismo que decir ácido ortofosfórico. Vale, entonces, en este caso, como toda esta pieza, ¿cómo calculamos esto? En el momento que haya un paréntesis, este número va a estar relacionado con el número de oxidación del aluminio. Es decir, digo, bueno, vale, toda esta pieza de dentro, sin el 3, digo, 4 por menos 2, eso es un 4 por menos 2, menos 8 más 7, esto es un menos 1. Y como tengo 3 piezas de estas, todo ese bloque es menos 3. Entonces, así, esta pieza tiene que ser más 3. Si ionizo, si separo, ¿qué subíndices se me van? Se me va este, se va. Es decir, cuando yo ionizo me queda aluminio. ¿Con qué carga? Con más 3. ¿Sí? Porque, por así decirlo, este pasa de superíndice. Y luego me queda BrO4, el subíndice al lado del oxígeno jamás se quita. Es decir, me quedaría todo ese paquetito, que es el que proviene de su ácido oxoácido, BrO4, ¿qué carga tiene? No todo contando ese 3, sino la de dentro, menos 1, pues menos. ¿Que yo necesito 3 piezas de esto? Claro que sí, si yo lo quiero ajustar atómicamente, tengo que poner un 3 aquí, pero no aquí. ¿Queda claro? Vale. Entonces, una vez tenemos, o ya sabemos más o menos cómo se sacan los números de oxidación, vamos a hacer un ejemplo con números de oxidación sacar las semireacciones de oxidación y reducción en medio ácido y aprender cómo se ajusta y cómo se vuelve a esa ecuación primera. Déjame que borre y luego seguimos.